Hola y bienvenido a este nuevo video donde vamos a hacer algo un poquito distinto a lo que venía haciendo. Este va a ser un tutorial o un curso, como le quieran llamar, en donde vamos a aprender a hacer un CRUD desde cero. ¿Qué es un CRUD? Bueno, las siglas CRUD viene de Create, Read, Update y Delete. Son las siglas, obviamente, en inglés. Básicamente lo que queremos hacer es crear una aplicación con JavaScript, Vanilla, donde podamos crear datos, leer esos datos, actualizar esos datos y eliminar datos. Para eso, vamos a crear desde cero un proyecto. Comencemos. Entonces, vamos a crear una nueva carpeta. Esa nueva carpeta le voy a poner JavaScript. Ustedes pueden crearla donde deseen. Yo la voy a crear aquí en el escritorio. Voy a abrir la carpeta y dentro de esta carpeta voy a abrir la terminal y voy a usar code espacio punto para iniciar mi aplicación de Visual Studio Code. Si no, simplemente arrastren la carpeta que acaban de crear dentro de Visual Studio Code. Bien, pero si tienen este comando, genial. Entonces se nos va a abrir Visual Studio Code, tildamos aquí y damos en Yes y listo, ya estamos en nuestra carpeta de Visual Studio Code. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bien, voy a crear mi archivo principal llamado index.html. Es donde vamos a trabajar. Ahora bien, como para crear la parte visual me puede llevar un poquito más de tiempo de lo normal, prefiero utilizar un framework de CSS que lo he utilizado ya en otros videos, que es el de Bootstrap. Esta es la página oficial de Bootstrap. Es un framework que se usa bastante, está en la versión 5.3. Nosotros vamos a usar el CDN, no vamos a descargar toda esta librería o framework, sino que vamos a venir a la sección de Getting Started y vamos a venir aquí a esta parte donde dice Quit Start o Kick Start. En el punto número 2 se muestra que este código que está acá incluye los CSS y JavaScript de Bootstrap que nos van a permitir utilizar los estilos. Voy a copiarlo y volvemos a nuestro código y pegamos todo este código. Voy a cambiar un poco acá, el title lo vamos a dejar como CRUD, JavaScript, y luego tenemos este link que está en head, que sería donde está todo el CSS de Bootstrap, y luego dentro de body tenemos un h1 que lo vamos a borrar, y luego viene el script de lo que sería, bueno, lo que sería la parte JavaScript de Bootstrap, ¿sí? Esto no le damos importancia por ahora, simplemente el hecho de que esté aquí, tanto esto como esto, nos va a permitir utilizar los estilos de Bootstrap. Vamos a empezar a crear un poquito la estructura de esta aplicación. Básicamente lo que vamos a hacer es como una página de administrador donde la persona que administra los datos de nuestra aplicación va a tener acceso a esta parte donde va a poder dar de alta eh, productos o lo que sea. Va a tener una tabla donde van a estar estos productos que va dando de alta y va a poder modificar datos o eliminarlos. Básicamente eso sería el CRUD que vamos a crear. Voy a utilizar la grilla de Bootstrap. Para eso voy a crear un container. Dentro de este container, de la clase container, voy a crear una fila y luego voy a crear una columna. Si no conocen sobre Bootstrap, simplemente vayan a la documentación. Está muy bien explicado todo. Quizás podríamos hablar un poco más de Bootstrap en otros videos si les interesa. ¿Ok? No me voy a enfocar en eso ahora, pero sigamos con el ejercicio. Vamos a escribir un H1 aquí que diga administración. Básicamente es eso lo que queremos hacer. Guardamos los cambios y simplemente para ver que esto está funcionando, voy a usar el plugin que tenemos acá en Visual Studio Code, que se llama Live Server. Simplemente escribo Live y acá está Live Server. Este plugin nos permite, perdón, poder ejecutar en el navegador y ver en tiempo real lo que vamos haciendo. Es un servidor virtual, básicamente, directamente en Visual Studio Code. Simplemente tocamos acá abajo donde dice Go Live, que justamente si hacemos clic vamos a correr el servidor virtual. Tocamos allí y se nos va a abrir la
página en la que estamos, ¿no? Administración, vamos a abrir acá, clic derecho en inspeccionar y vamos a abrir la consola, simplemente para tener una referencia a los errores. Este error, no se preocupen, es del Famicom, pero no pasa nada. Ok, ya tenemos entonces nuestra aplicación funcionando. Bueno, vamos a ir entonces de nuevo a nuestro Visual Studio Code y vamos a comenzar a crear un poquito la estructura. Después de esta fila, vamos a crear otra fila que también va a tener una columna. Bien, ¿y qué vamos a hacer en esa columna? Bueno, pues vamos a crearnos un formulario. Lo primero que vamos a hacer es el formulario donde vamos a cargar datos. ¿Pero qué datos? Bueno, creo que en este momento estaría bueno crearnos una carpeta en nuestro proyecto que se llame Data. ¿Ok? Y en este Data nosotros vamos a usar una data. Vamos a hacer como una aplicación donde administramos gift cards, esas tarjetas que uno puede comprar para acceder a servicios de streaming, por ejemplo, como Netflix, Disney Plus, HBO, Spotify. Entonces, lo que vamos a hacer es como que vamos a ofrecer ese servicio, pero necesitamos tener la data. Para eso yo voy a crearme un archivo JSON que se va a llamar data.json. Y yo ya tengo una info en formato JSON que la voy a pegar aquí. Y básicamente es eso, ¿no? Lo que decíamos. Son estas gift cards, por ejemplo, esta gift que sería de Spotify Premium. El tipo es un tipo suscripción, el tiempo es un mes que dura la suscripción, el precio aparece acá y una imagen de esa tarjeta o card, ¿no? Simplemente, si queremos ver la imagen, tocamos acá y esta sería la imagen, ¿no? que nosotros tenemos guardada allí. Ok, tenemos solamente tres. Tenemos Xbox y HBO también. Y esto lo vamos a guardar justamente como data.json. Perfecto. Pero además de la data, también vamos a crearnos una carpeta en nuestro proyecto llamado JS, que es donde van a estar nuestros archivos de JavaScript. El primer archivo que yo voy a crear aquí dentro va a ser el app.js. Ok, este va a ser como mi archivo principal. Entonces, para poder utilizarlo, voy a volver a mi index y debajo del script de Bootstrap voy a agregar un nuevo script, pero voy a darle la dirección. Punto barra, voy a la carpeta js, app.js. Bien, perfecto. Listo, ya tenemos nuestro archivo de JavaScript para poder utilizar en el index HTML que va a ser nuestro archivo principal. Listo. Ahora, ¿cómo hacemos para traer esta data a nuestro archivo de JavaScript? Bueno, lo ideal sería importarla, o sea, decirle de alguna manera a JavaScript que yo quiero importar esta información y traerla para poder utilizarla. Bueno, quizás pensemos, si ya saben algo más, un poquito más avanzado de JavaScript, o si no, si han usado alguna librería o framework, saben que existe lo que se llama la importación y exportación. Simplemente puedo hacer esto, llamar a import y decir que quiero importar algo que voy a recibirlo como, por ejemplo, datos. Y esto va a venir, uso la palabra from, ¿de dónde? Punto punto, ¿por qué? Porque tengo que salir de la carpeta JavaScript y entrar a la carpeta data. Entonces punto punto slash, voy a la carpeta data y dentro de la carpeta data busco el data.json. Simplemente voy a hacer un console log de datos para ver si he podido importar correctamente esta información y almacenarla en esta variable llamada datos. Guardamos los cambios, vamos a volver a nuestro navegador y encontramos un problema. Dice que no podemos usar import si no es dentro de un módulo. ¿Qué sucede? Para poder hacer importaciones y exportaciones en JavaScript Vanilla, el archivo JavaScript, cuando lo estamos utilizando, tenemos que decirle que va a ser de tipo módulo. O sea, vamos a usar los módulos de JavaScript. Si es un concepto que no manejas, no te preocupes, no necesitas más que entender que lo que tenemos que hacer es simplemente venir a nuestro index y aquí donde definimos el archivo de JavaScript, simplemente le vamos a agregar que va a ser de tipo
module. Bien, y algo más que tenemos que hacer, porque si guardamos los cambios y volvemos a nuestro navegador, vamos a ver que tenemos un problema. No le hemos especificado que es del tipo aplicación JSON. ¿Cómo le decimos aquí en la importación, en nuestro app, que este archivo es de tipo JSON? Bueno, simplemente lo que vamos a hacer es agregar la palabra assert, que es una palabra reservada de JavaScript, que nos permite decir qué tipo es este archivo que estoy importando, por más que tenga la extensión. Y le vamos a decir aquí que va a ser de tipo, dos puntos, y entre comillas, JSON. Solamente esto. Usamos la palabra reservada assert y le decimos que como un objeto es de tipo JSON. Guardamos los cambios, vamos a volver a nuestro navegador y efectivamente ya tenemos en la consola nuestra información y JavaScript la devuelve como un arreglo de objetos. Acá tenemos nuestros tres objetos que serían nuestras gift card. Perfecto. Quizás alguno de estos conceptos que acabo de explicar sean nuevos, pero no te preocupes, simplemente es para definir que vamos a importar o exportar funciones o variables de JavaScript y también elementos como de formatos tipo JSON. Ya no vamos a necesitar este console log. Perfecto. ¿Qué más? Bueno, nosotros tenemos estos datos que tienen un cierto formato. Cuando nosotros queramos dar de alta una nueva gift card, esta nueva gift card tiene que tener estos mismos datos. ID, bueno, el nombre, el tipo, el tiempo que dura, el precio y la imagen. Todas contienen la misma estructura. Esto ya nos hace ver que podemos utilizar lo que se conoce en JavaScript como las clases para trabajar con la programación orientada a objetos. Como nosotros ya tenemos nuestro archivo app aquí y no queremos hacerlo demasiado grande, podemos en nuestra carpeta JS crearnos un nuevo archivo que se llame clases.js, donde definamos las clases de JavaScript que vamos a utilizar. Nosotros vamos a crear una clase para esta gift card que va a contener justamente estas propiedades. Cada vez que yo quiera crear una nueva gift card, voy a usar esa clase que va a tener ya este modelo. Así que básicamente vamos a crear un molde para nuestra gift card. Así que creamos la clase con la palabra reservada class. Vamos a poner gift así, con mayúscula, la primera letra. Abrimos llaves y llamamos a la función constructora. Vamos a llamar al constructor. Esta es una función que nos va a permitir construir todos los elementos que necesitamos. ¿Qué va a necesitar este constructor de la clase gift? Bueno, los datos. El ID, bueno, el nombre del gift. Dijimos que también necesita el tipo, necesita el tiempo que va a durar esa suscripción, el precio y la imagen. Esos son los datos que va a recibir nuestro constructor. Y luego, cada objeto creado con esta clase va a almacenar en propiedades estos valores que reciba. Cuando hacemos referencia al objeto que vamos a crear con esta clase, hacemos uso de la palabra reservada this. Entonces decimos que this.id va a ser igual al ID que recibamos. Luego hacemos lo mismo con el gift. Decimos que va a recibir el gift que llegue como parámetro. Y así, vamos a copiar todos estos y vamos solamente a reemplazar este gift por tipo. Luego vamos a reemplazar este que está acá por tiempo. Este que está acá lo vamos a reemplazar por precio. Y este que está acá lo vamos a reemplazar por imagen. Perfecto. Listo. Ya tenemos la clase que vamos a usar para construir cada uno de nuestras gift cards que vamos a almacenar. Como esta clase la quiero usar en mi archivo principal app, voy a agregarle la palabra export delante de class. Y ahora ya voy a poder importar esta clase para poder usarla. Es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a importar, abrimos llaves, vamos a decirle de dónde. Lo vamos a importar de clases.js. ¿Qué vamos a importar? La clase gift. Y listo. Ya tenemos la clase que vamos a utilizar más adelante. Ya tenemos para ir arrancando, ¿sí?
ya tenemos como la primera parte. Volvamos al index.html y acá vamos a construir lo que habíamos dejado pendiente. Vamos a construir la sección donde vamos a poder agregar elementos. O sea, nuevas cards o gift cards, mejor dicho, para venderlas o ofrecerlas, ¿verdad? Bueno, esto que vamos a hacer aquí va a ser un formulario. Pero antes vamos a agregar un H3 que diga agregar nueva gift card. Y ahora sí, debajo de este H3 vamos a usar la etiqueta form. No hace falta que tenga este action aquí. Abrimos y vamos a crear toda la estructura de un formulario de Bootstrap. Para eso vamos a crearnos una fila. Dentro de esta fila vamos a crear una columna donde vamos a tener un label. No le vamos a colocar el for. Este label va a tener acá la palabra gift y luego vamos a agregar un input de tipo texto. Vamos a poner una clase de Bootstrap que va a ser form control. Revisen después las clases de Bootstrap. Vamos a agregarle un ID y este ID va a ser gift. ¿Sí? Va a ser el ID con que vamos a llamarlo. Y vamos a agregar que sea require, que sea requerido. Es un dato requerido en nuestro formulario. Bien, vamos a crearnos otra columna. Y acá vamos a agregar un label también. Vamos a quitarle el for. Pero este label va a tener lo que sería el tipo. El tipo, si va a ser una suscripción o va a ser una compra. Y para eso vamos a usar una etiqueta select. Select. No vamos a colocarle el name, pero sí vamos a colocarle el ID. Y va a ser tipo también. Perfecto. Dentro de esta etiqueta select, bueno, le vamos a agregar también la clase form control. Y dentro vamos a colocar los options. Vamos a colocar dos. El primero va a ser suscripción. Vamos a colocar lo mismo acá para que se vea. Y el otro va a ser compra. No nos vamos a complicar mucho con esto ahora, simplemente para que podamos elegir entre dos opciones. ¿Ok? Perfecto. Esta sería nuestra primera fila de nuestro formulario. Vamos a la segunda fila de nuestro formulario. Bien, ¿qué vamos a tener acá? Bueno, acá ya iría el tiempo. Entonces, para hacerlo un poco más rápido, directamente vamos a escribir un label. Vamos a borrar esto por ahora, no lo vamos a usar. Y vamos a agregar la palabra tiempo. Y debajo vamos a usar también un select, una etiqueta select. No vamos a usar un name, pero sí vamos a ponerle tiempo como ID. Todo esto nos va a servir luego para poder capturar estos elementos desde JavaScript utilizando el DOM. Si no sabes qué es el DOM, te sugiero que veas el curso que hice sobre manipulación del DOM con JavaScript. Te voy a dejar aquí en la descripción y también un acceso en este mismo video para que puedas verlo luego. O si no lo sabes, pausa el video ahora, ve a ver ese curso y luego puedes volver. Vamos a poner la clase form control también. Y bueno, vamos a usar los options. En este caso vamos a poner 3. Y va a ser básicamente un mes. Y es lo mismo que va a decir el option. Un mes. Vamos a poner 3 meses. Acá vamos a poner 3 meses. Y el último que sean 5 meses. Y acá vamos a poner 5 meses. Perfecto. Ya tenemos el select de el tiempo que va a durar la suscripción. Vamos a agregar otra columna más aquí abajo. Y en esta columna lo que vamos a hacer es poner un input con el precio. Entonces, escribimos un label. Este label lo que va a hacer es simplemente decir precio. Y abajo vamos a agregar un input. Simplemente va a ser de tipo number.
Luego vamos a poner que va a ser de la clase FormControl también. Y le vamos a agregar un ID que va a ser el ID, le vamos a poner precio también al ID y el require. O sea que es requerido. Perfecto. ¿Qué más nos hace falta? Bueno, nos falta la, la imagen. Así que venimos acá, otra fila, una columna y acá simplemente un input de tipo texto porque lo que vamos a hacer es agregar la URL de la imagen que vamos a traer de internet. Vamos a poner la clase FormControl. FormControl. Bien, y vamos a ver. Va a ser require también. Vamos a pedir que sí o sí mande la imagen. Pero también vamos a agregar un placeholder. Placeholder para que diga URL de la imagen. ¿Bien? Para que se entienda que es el URL de la imagen. Y por supuesto, vamos a agregar un ID que va a ser imagen. Ese va a ser el ID de este input. Ok, guardamos los cambios. Lo único que nos está faltando es agregar el botón. Así que vamos a hacerlo directamente, el botón del submit. Vamos a simplemente agregar un div, acá una etiqueta div. Una etiqueta div y un botón. Este botón también va a ser de Bootstrap. Le vamos a poner la clase btn-info. Y le vamos a poner la palabra guardar. Ok, para ponerlo en un lugar específico al botón, vamos a poner una clase margin top de -3. Es una clase de Bootstrap. También vamos a decir que va a ser un elemento flexible. Y vamos a usar el justify content para decirle que se ubique al final el botón, o sea, hacia la derecha. Si guardamos los cambios y vamos a nuestro navegador, vamos a encontrar este formulario. No se está viendo del todo bien, así que vamos a hacer unos pequeños cambios. Acá, debajo de... No, perdón, debajo de este H3, donde tenemos el formulario, vamos en esta columna, que está todo nuestro formulario. Perdón, esta es la fila, luego viene esta columna. Nos está faltando acá, perdón, en esta columna, aquí. Vamos a darle un tamaño, vamos a decirle que en tamaños medianos va a ocupar solamente 6 columnas. Le vamos a dejar una columna de izquierda a derecha de 3 lugares. Y luego, cada uno de estas rows que tengamos dentro del formulario va a tener un margin top -3 para que se separen. Margin top -3. Y creo que con esto... nos falta aquí también. Margin top -3. Guardamos los cambios. Y ahí está. Se ve un poco mejor. No es la gran cosa, pero ya está nuestro formulario. ¿Qué es lo que queríamos hacer? ¿Sí? Lo pueden mejorar. Ahí está el botón. Nos pide el require. Perfecto. Este es el formulario que vamos a usar para cargar las nuevas gift cards. Perdón. Muy bien. Pero no es solo esto lo que queremos hacer. También lo que queremos hacer es tener una pequeña tabla donde aparezcan todas las gift cards que vayamos agregando y las que ya están. Para eso vamos a volver al código y donde termina nuestro formulario, vamos a volver aquí, vamos a tocar en esta fila que sería como la fila más importante. Tenemos esta que se termina acá y luego esta que terminaría aquí. Y aquí vamos a agregar otra fila. Y dentro de esta columna vamos a crear nuestra tabla. Antes que nada le vamos a dar un formato a esta columna en tamaños pequeños que ocupe todo el ancho que tenga disponible, pero luego en tamaños medianos de pantalla que ocupe 8 con un pequeño espacio de izquierda a derecha de 2 columnas. Y ahora sí, escribimos un H3 que diga, por ejemplo, tabla de contenido, para dar un nombre. Y ahora sí, creamos una tabla básica de HTML que va a tener
5 head, serían los encabezados. El primero va a decir gift, el segundo va a decir tipo, el tercero va a decir tiempo, el otro va a decir precio, y vamos a dejar una libre porque vamos a agregar un par de botoncitos y ya vamos a ver cómo. Luego de la etiqueta thead viene la etiqueta thebody, que es para el cuerpo. A esta etiqueta thebody le vamos a poner un ID porque acá vamos a cargar los datos dinámicamente. Le vamos a poner cuerpo guión medio tabla. Ahí está. Perfecto. Solamente le vamos a agregar a esta tabla unas clases de Bootstrap. Le vamos a poner table. Table, a ver si me acuerdo. Si no, vamos de nuevo a Bootstrap. Vamos a poner table. Y vamos a ver. Tenemos algunas variantes de tablas. Y a ver. Stripped. Este es lo que estaba buscando. Stripped. Voy a copiar esta clase, la voy a traer aquí y la voy a pegar aquí. ¿Ok? Guardamos los cambios. Vamos a ver qué tenemos. Bueno, simplemente una tabla, no parece la gran cosa, pero no se preocupen que luego le vamos a dar un poco más de forma. ¿Ok? Bien, hasta acá entonces tenemos prácticamente la estructura de lo que queríamos hacer. A partir de aquí, vamos a comenzar a trabajar con el código de JavaScript. Así que vamos con eso. Volvemos al código, vamos a nuestro archivo app, vamos a cerrar el data.json, ya no hace falta. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a obtener el cuerpo de la tabla primero. Vamos a crearnos una constante, cuerpo tabla le vamos a colocar y vamos a llamar al ID del cuerpo de la tabla. Para eso usamos el document. Voy a usar el query selector y voy a hacer referencia al ID del cuerpo de la tabla, que era este, cuerpo-medio tabla. Copio esto, venimos aquí y lo pegamos. Listo. Ya tengo en esta variable este elemento del DOM que sería la etiqueta tBody. Bien, ok. Por el momento con esto ya podemos trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crearnos una función que se llame cargar tabla. Esta función lo que va a tener como objetivo es justamente crearnos el contenido de la tabla. Para hacer eso, nosotros ya tenemos en datos todos los datos que vienen del JSON, que serían las gift cards que actualmente tenemos. Así que lo que vamos a hacer es llamar a datos con el método map, porque esto es un arreglo, y a cada elemento de datos lo vamos a llamar ítem. ¿Bien? Y vamos a ejecutar este map. O sea, vamos a recorrer cada elemento, cada gift card que tengamos en datos, y por cada elemento vamos a crear una fila con sus celdas. Así que hagamos eso. Vamos a crear una variable llamada fila y vamos a usar el document.createElement y vamos a crear un elemento tr de la fila de la tabla. Luego vamos a crearnos otra variable llamada celdas. Y esta variable va a ser un template string. Abro los backticks y acá vamos a crear la estructura de una tabla. Simplemente para no escribir tanto, vamos a volver a Bootstrap, donde están las tablas, y vamos a copiar de acá solamente la estructura que tendría el tBody. Tenemos la etiqueta tere, pero nos interesa lo que va adentro. Vamos a copiar esto así como está, volvemos al código y lo vamos a agregar acá dentro de los backticks. Solo que voy a quitar este scope que dice acá, y acá en los valores los voy a reemplazar ¿por qué? Por el ítem, o sea, por cada elemento que viene dentro de datos. Para utilizar código de JavaScript dentro de un template string, simplemente ponemos el signo pesos, abrimos llaves, y dentro de las llaves vamos a llamar al ítem.gift, porque así se llama, como vemos acá en el JSON, tenemos algo llamado GIF que trae el nombre de la card, ¿no? Del GIF card. Bueno, vamos a hacer lo mismo aquí, solo que vamos a llamar
a lo que sería el item.tipo, el tipo de gift card. Luego acá borramos esto y vamos a llamar a item. Y vamos a elegir tiempo. Y finalmente llamamos al item.precio. ¿Okay? Solo que le vamos a agregar un signo peso adelante. No es el mismo signo peso que usamos con las llaves. Esto sería solamente un string. Bien. Bueno, ya tenemos la fila. Ya tenemos el contenido que queremos que vaya en la fila. Pero nos está faltando unir este elemento que acabamos de crear con todo esto que tenemos aquí. Bueno, como vimos en el curso de manipulación del DOM, si no lo viste, nuevamente ve a mi canal de YouTube. Ahí está. En una lista de reproducción. Vamos a llamar al elemento fila en su propiedad innerHTML y le vamos a igualar a las celdas. De esa manera, este template string que está acá se va a convertir en etiquetas de HTML. Y luego lo que vamos a hacer es llamar a cuerpo tabla con su método append para decirle que queremos agregar esa fila que acabamos de crear con su contenido. Entonces, le mandamos el nodo fila o el elemento fila. Perfecto. Ya tenemos lo que necesitamos para crear nuestra tabla. Simplemente aquí al final voy a llamar a la función cargar tabla, la voy a ejecutar en la raíz de mi archivo app.js. Voy a guardar los cambios y vamos a volver al navegador y listo. Ahí tenemos nuestra tabla de contenidos dinámicamente. Perfecto. Nos está faltando agregarle los botoncitos que tenemos acá. Para usar iconos, yo suelo usar lo que se conoce como Font Awesome en su versión 4. Me gustan los iconos que tiene esta página. Nosotros vamos a usar los iconos de aquí. Solo que para poder usar estos iconos necesitamos agregar al index.html un script que nos va a permitir utilizar estos iconos de Font Awesome. Este script se los voy a dejar en la descripción del video, pero lo vamos a agregar directamente nosotros. Vamos al index y debajo de nuestro app vamos a agregar ese script. Con este script vamos a hacer referencia a los iconos de Font Awesome. O sea, básicamente al colocarlo aquí ya podemos utilizar los iconos que vienen de Font Awesome. ¿Qué iconos necesito? Bueno, voy a buscar uno que se llama Edit, pero sería el pencil. Pongo Edit y me salen los iconos que sean de edición. Voy a buscar este pencil. Voy a copiar este código que está acá, que me da Font Awesome. Voy a volver a mi código de Visual Studio Code. Y en app, donde estoy creando la estructura de las celdas, voy a agregar una más. De esta manera, haciendo un poco de carpintería. Y voy a agregar directamente aquí una etiqueta div. Una etiqueta div. En esta etiqueta div es donde nosotros vamos a agregar los botones. Entonces, también colocamos de esta manera, pero sin este guión. Perfecto. Y acá construimos la etiqueta button. Esto nos puede llevar un poquito más de tiempo porque lo estamos haciendo muy manual. Vamos a agregarle la clase de Bootstrap. La clase que vamos a usar es btn, espacio, btn, guión, outline, guión, warning. Bien. Y acá vamos a mandar el icono. Para que veamos qué es lo que está haciendo acá, volvemos a nuestro navegador y tenemos este botón. ¿No? Este botón que sería el de editar, básicamente. No tiene ninguna funcionalidad, pero está ese botón. Vamos a hacer lo mismo. Voy a copiar este botón como está. Lo voy a pegar aquí. Pero vamos a hacer un cambio. En vez de warning, la clase va a ser danger. Y el icono lo vamos a cambiar. ¿Por cuál? Bueno, volvamos a Font Awesome. Volvemos atrás. Y acá vamos a escribir time. Sí, es raro que escriba time, pero lo que quiero es esta cruz que está acá, que dice times. Entonces, volvemos aquí, lo vamos a copiar, volvemos al código
y reemplazamos todo este icono que está acá por el nuevo. Bien, entonces guardamos los cambios y volvemos al navegador y ya tenemos el botón de editar y el botón de eliminar. Bien, como vemos, cuando yo achico la pantalla los botones no se ven muy bien, entonces lo que vamos a hacer es agregar un poquito de estilos. En esta etiqueta div, que es donde tenemos los botones, vamos a agregar la clase de displayFlex, de flex-flex, y le vamos a poner un espacio con la clase gap de 2. Todo esto nuevamente son clases de Bootstrap, no están en el scope de este video, pero ahí se mantiene el estilo, ¿eh? Ya los botones quedan uno a la par del otro y ahí se ve más bonito. Perfecto, ya tenemos los botones de la tabla, todavía ninguno hace nada, pero ya tenemos nuestra tabla que se va a generar automáticamente o, mejor dicho, dinámicamente. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué les parece si trabajamos en el agregar? Agregar una nueva gift card. Luego vamos a trabajar en lo que hacen estos botones. ¿Ok? Bueno, comencemos. Entonces, vamos a nuestro código. ¿Dónde estaba? Aquí está. Acá tenemos la función cargar tabla. Bien, vamos a ir al final de esta función y acá vamos a crearnos una función que se llame, vamos a crearla acá, agregar gift. Así de sencillo. Bien, bueno, ¿qué es lo que va a hacer este agregar gift? Bueno, básicamente lo que queremos hacer es que cuando yo toque el botón guardar, cuando hagamos clic acá, los datos que yo tengo aquí aparezcan en la tabla. O sea, de alguna manera se generen y aparezcan aquí en la tabla. Bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, este botón forma parte de un formulario, por lo tanto, vamos a tener que llamar al evento submit. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es, debajo de la función cargar tabla, vamos a hacer referencia a este formulario que está aquí con su ID. Lo vamos a llamar form gift. Bien, form gift. Este ID nos va a servir para llamar a su evento submit. Lo vamos a hacer con el add event listener. O sea, vamos a escuchar el evento submit y cuando este se ejecute sobre este formulario, se dispare la función agregar gift. Básicamente vamos a hacerlo así. Vamos a hacer el document.querySelector y vamos a hacer referencia a ese formulario con su ID. Y luego vamos a agregar el evento add event listener. ¿Qué vamos a estar escuchando? Bueno, el evento submit. ¿Qué función se va a disparar? Agregar gift. Simplemente la mandamos de esta manera, sin los paréntesis. Vamos a esconder esto un poco para que se vea bien. Ahora, el agregar gift se va a ejecutar cuando haya un submit. Y si sabemos, el evento submit refresca la pantalla, ¿no? Lo podemos ver directamente acá. Vamos a volver al navegador. Si yo presiono guardar, me va a pedir que agregue un nombre. Vamos a agregar YouTube Premium. Suscripción, está todo bien. Si voy a guardar, me pide que le agregue un precio. Le vamos a poner 200. Guardar, me pide una imagen. Por ahora, voy a elegir cualquiera de las que me aparecen acá. Voy a guardar y como pueden ver, hace un refresh. ¿Por qué? Porque está tratando de enviar información. Pero nosotros no queremos que haga eso el evento submit. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, en el código, aquí, en el método agregar GIF, vamos a estar recibiendo el evento del formulario, del submit. Nuevamente, para entender lo que voy a hacer aquí, es bueno que conozcas cómo manipular el DOM. Nosotros vamos a hacer referencia al evento y al método prevent default. Este método previene ese efecto del submit de que se refresque y para que veamos que está funcionando voy a agregar un console que diga submit solamente. Guardamos los cambios, volvemos aquí, vamos a cargar los datos rápidamente, vamos a poner cualquier cosa, vamos a elegir cualquier cosa y damos guardar. Y se dispara el submit. Nuevamente guardar, submit. Perfecto. La idea es que todos estos datos que están acá se almacenen en la tabla. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Bueno,
No es tan difícil, simplemente tenemos que capturar cada uno de estos campos y guardar su valor para luego generar con nuestra clase gift un nuevo objeto con los datos de la gift card. Así que vamos a volver aquí, vamos a borrar este console log y vamos a crearnos algunas variables. Voy a crear una llamada ID, quiero generar un nuevo ID. Como los ID, según lo que estoy viendo en data, son 1, 2, 3, vamos a hacer que nuestro ID sea paralelo, digamos. Si este es el 3, el siguiente tendría que ser el 4. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, acá viene nuestro conocimiento sobre los arreglos de JavaScript. Vamos a llamar al arreglo datos en su método add con el valor -1. Lo que va a hacer es posicionarse en el último elemento del arreglo datos, que en este caso sería este elemento, este objeto que es el ID 3, que tiene el ID 3, pero es todo el objeto. Entonces, para hacer referencia a la propiedad ID, voy a poner punto ID y le voy a sumar 1. Entonces, cuando vaya a crear el nuevo elemento, voy a ir al último elemento del arreglo, en su propiedad ID, voy a obtener ese dato y le voy a sumar 1. Y eso lo voy a almacenar en esta variable ID. Luego me voy a crear otra variable llamada gift y me voy a traer con el document.querySelector, me voy a traer el elemento del input que tiene el ID gift, pero lo tenemos que colocar entre comillas, pueden ser simples o dobles. Y voy a hacer referencia a su propiedad value, porque es ahí donde viene el valor que está escrito en el campo. O sea, este valor que está escrito en el campo que tiene el ID gift, bueno, lo obtengo con la propiedad value. Y vamos a hacer lo mismo con los otros campos. Solo que vamos a cambiar, en vez de gift, este va a ser tipo. Perfecto. Este va a ser tiempo. Este va a ser precio. Y este es imagen. Así se llaman los ID que le hemos colocado en nuestro formulario. Recuerden, este es el ID GIF. Acá tenemos el tipo, tiempo, precio y imagen. Entonces, a eso estamos haciendo referencia. Estamos guardando todos estos valores dentro de estas variables y ahora viene el momento de agregar estos datos en nuestro arreglo, valga la redundancia, datos. Ahora, nosotros ya tenemos una clase que hemos importado para crear estos objetos de las gift card. Vamos a utilizar la clase para hacer eso. Voy a llamar a datos.push para agregar un nuevo elemento al arreglo, pero en vez de escribir directamente el objeto, voy a llamar a la clase con el new gift y le voy a mandar los datos que me pide la clase. Me pide el ID, me pide el gift, me pide el tipo, me pide el tiempo, me pide el precio y me pide la imagen. Perfecto. Y simplemente con esto ya he creado un nuevo elemento. Bien, ya está cargado este nuevo elemento, esta nueva gift card que yo agregué en el formulario en el arreglo. Pero todavía no le estoy diciendo que me lo muestre en la tabla. Para cargar la tabla, de nuevo, yo debería ejecutar de nuevo este método, cargar tabla. Vamos a ejecutarlo luego de que hemos hecho este paso, o sea, que hemos agregado una nueva gift card al arreglo datos. Llamamos entonces a cargar tabla y vamos a ver qué sucede. Después de cargar este nuevo elemento en el arreglo, debería cargar la tabla con el nuevo gift card. Veamos, vamos a agregar este YouTube Premium, vamos a elegir suscripción, 3 meses, el precio es de 300 y la imagen voy a poner cualquiera por el momento. Recuerden, esta sería la URL de la imagen y vamos a guardar. ¿Y qué acaba de suceder? Me repitió de nuevo los datos que había en la tabla y me agregó al final efectivamente el que yo tenía. Pero ¿por qué me está duplicando la información? Porque yo en ningún momento le dije que me limpie la tabla y me la vuelva a cargar. Y tampoco estoy limpiando los campos. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a arreglar esto. Vamos a volver al código
Y vamos a decir que quiero limpiar el formulario. El formulario tiene este ID, ¿verdad? Entonces lo que puedo hacer es, antes de cargar la tabla, voy a llamar al document. Ya básicamente voy a hacer esto que está acá. Vamos a copiarlo, para no escribir todo. Y vamos a llamar al método reset. El método reset de los formularios sirve para resetear los campos. Ahora, vamos a cargar tabla. Y antes de que haga todo este map y cargue de nuevo los datos, vamos a limpiar el cuerpo de la tabla. Y lo vamos a hacer tan sencillo como llamarlo y a su propiedad inner HTML con el valor de un string vacío. Básicamente estamos sacando todo el HTML que está dentro del cuerpo de la tabla y vamos a dejarlo limpio con un string vacío. Vamos a ver si esto funciona. Volvemos nuestra tabla original, están los datos que ya estaban, agregamos el YouTube Premium, una suscripción de 5 meses le vamos a poner a 1200, le agregamos, bueno, cualquier imagen, guardar, se limpiaron los campos y ahora aparece mi YouTube Premium aquí abajo. Perfecto. Acabamos de agregar una nueva gift card con nuestro formulario y lo hemos dejado limpito. Perfecto. Ya tenemos la función cargar tabla, tenemos la función agregar GIF con todo esto y aquí hemos usado el reset del formulario y luego hemos cargado la tabla y todo se ve muy bien. Trabajemos ahora en nuestra tabla. Lo más fácil para trabajar en esta tabla es la función de eliminar. Eliminar el GIF o la gift card, perdón, la gift card. Así que trabajemos en ese método de borrar gift. Acá tenemos agregar GIF. Al final de esta función vamos a crearnos otra que se llame borrar gift. Bien. Ahora, para poder borrar un GIF necesito recibir un dato que sea único de cada gift card. Ese dato único siempre es el ID. Así que lo voy a estar recibiendo al ID. Luego, para saber qué posición dentro del arreglo tiene esta gift card, yo con este ID puedo obtener la posición dentro del arreglo y luego usar un método para eliminar elementos de un arreglo. Esto lo vamos a hacer lisa y llanamente de la siguiente manera. Vamos a crear una variable llamada index y vamos a utilizar de datos, que es el arreglo, el método findIndex para buscar el índice o la posición de cada uno de los ítems. En este caso, quiero obtener la posición del elemento que tiene este ID dentro del arreglo datos. Entonces voy a decir que lo que quiero es encontrar algo que sea ese ítem, su ID sea exactamente igual al ID que estoy recibiendo. Al hacer eso voy a obtener la posición del elemento. Bien, le estoy mandando el ID, un ID que existe, y voy a obtener con ese ID la posición usando el findIndex. Si no conocen o no conoces el findIndex, te sugiero buscar en la documentación de arreglos de JavaScript. Bien, ahora no voy a eliminar directamente el elemento. Antes le voy a preguntar al usuario si está seguro que lo quiere eliminar. Para eso voy a crearme una variable llamada validar y un confirm. El confirm es un método del BOM, del Browser Object Model, perdón, que me permite hacer como una pregunta y si le doy a aceptar sería una devolución de un true. Si le doy cancelar a ese cuadro de texto me va a salir un false, me devuelve un valor booleano. Y acá voy a preguntar, ¿está seguro o segura que quiere eliminar la gift card? Y acá le vamos a mandar el título o el nombre de esa gift card. Usamos signo pesos llaves, llamamos a datos, que es el arreglo que contiene todas las gift cards, y usamos el index que acabamos de obtener, que sería la posición, y llamamos a la propiedad gift. Y agregamos al final, perdón, ahí está, que se vea grande. Al final cerramos con el signo de pregunta. Entonces, nos va a aparecer este mensaje haciendo referencia exactamente al gift card que queremos eliminar porque ya tenemos la posición, así que la podemos usar acá.
Y dependiendo, si me devuelve un valor true, entonces lo elimino. Si me devuelve un valor false, no haría nada. Así que vamos a usar un conditional if y directamente vamos a preguntar. Si validar me devuelve un valor true, entonces llamamos al arreglo datos con su método splice. Y le decimos que queremos eliminar el elemento que tiene esta posición que hemos obtenido y solamente queremos eliminar un elemento desde esa posición, que sería el elemento en cuestión. Como nosotros estamos modificando el arreglo datos para que en la tabla se actualice los datos de las nuevas gift cards, ya sea la que eliminamos o la que agregamos, recuerden, tenemos que llamar de nuevo a la función cargar tabla. La vamos a agregar acá. Entonces, después de eliminar ese elemento, cargamos de nuevo la tabla. Ahora bien, ¿cuándo ejecutaríamos este método borrar gift? Y lo haríamos aquí. En la tabla, cuando nosotros generamos cada una de las celdas, cada elemento tiene un botón. Un botón que es el de eliminar, este que dice Danger. Entonces nosotros aquí, en el botón, agregaríamos un onClick para hacer referencia a esta función borrar gift. ¿Y qué le mandaríamos como dato a esta función? Bueno, le mandaríamos el item.id. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Simplemente agregamos signo pesos, llaves, item.id. Y ahí le estamos mandando al método borrar gift el item.id. Ok, le estamos mandando el ID. Lo recibiría al ID aquí y luego haría todo esto. Vamos a ver si eso es cierto. Vamos a tocar acá el botón de borrar de Spotify Premium. Toco acá y tengo un error en consola. Me dice que el borrar GIF no está definido. Pero ¿por qué no? Si efectivamente yo lo tengo acá. Bueno, he aquí que cuando estamos usando módulos en JavaScript, recuerden que el archivo app.js es un módulo de JavaScript. ¿Ok? Entonces, cuando yo estoy usando de esta manera con el onClick, acá en el app, cuando yo estoy creando todos los datos de la tabla y estoy creando este botón, al usar el onClick yo estoy haciendo referencia a una función, pero como es este archivo app es de tipo module, cuando utilizo un onClick para llamar directamente a la función, que no es lo mismo cuando usamos un add event listener, que en este caso funciona perfectamente, yo lo que tengo que hacer es agregar esta función al Browser Object Model. O sea, tiene que ser parte de los métodos globales que tiene el browser. ¿Y cómo hago referencia yo a métodos globales en el browser? Bueno, para eso el browser podemos acceder al browser con Window. Window es el objeto browser, el BOM, el Browser Object Model. Y acá están todos los métodos que yo puedo usar. Por ejemplo, tenemos el confirm. El confirm lo estamos usando, pero el confirm no es un método que yo haya creado o una función. Forma parte del Browser Object Model. Entonces, al estar usando un archivo JavaScript de tipo module, yo necesito decirle al Browser Object Model que el método que voy a usar con el onClick tiene que ser un método global. Parece difícil, ¿verdad? Pero no, lo único que tengo que hacer es, en vez de usar acá la palabra const, voy a usar la palabra window, y el nombre de mi función. De esta manera es como si yo estuviera agregando este método o función al Browser Object Model con el objeto window. Vamos a ver si eso es cierto. Guardo los cambios, volvemos a nuestra aplicación, voy a elegir el Xbox Game Pass, borrar y noten, saltó el confirm que dice, ¿estás seguro que quiere eliminar la gift card Xbox Game Pass Ultimate? Si yo le doy cancelar, no pasa nada. Pero si yo vuelvo a elegirlo y doy aceptar, se eliminó de la tabla. Perfecto. Ya hemos trabajado entonces con el borrar gift card, que lo estamos llamando. Al crear cada elemento de la tabla, le estamos asignando justamente el método que recibe el ID de ese elemento, de esa gift card. Y como tenemos nuestro método cargar tabla, que se limpia primero y luego la vuelve a cargar,
todo parece muy natural, ¿verdad? Toco este botón, le doy a aceptar, se elimina. Obviamente, al refrescar, se vuelven a cargar todos los datos como corresponde. Ok, perfecto. ¿Qué nos está faltando ahora entonces? Pues nos está faltando solamente la parte de editar. Y en este caso, ¿cómo vamos a usar la edición? Bueno, lo podemos hacer de muchas maneras, pero a mí se me ocurre que podríamos usar un modal. Para que no se haga más largo el video, yo ya tengo la estructura de un modal. Los modales, cuando estamos trabajando con JavaScript puro y HTML y CSS, generalmente van al final. Entonces, vamos a este container que está en el index, donde termina el container de todo el código antes del script. Yo acá voy a agregar el modal. Básicamente, voy a copiar este código, obviamente se los voy a compartir en la descripción, no se preocupen, pero para ahorrarnos tiempo, voy a copiarlo y voy a pegarlo aquí. ¿Qué es esto que acabo de copiar? Tanto código. Bueno, es el modal. El modal tiene ya una clase propia de Bootstrap. Esto es un modal de Bootstrap. Tiene un ID, modal gift. Y luego viene un formulario. Vamos a ver acá, tenemos el botón para cerrar y aquí está. Nuestro formulario se llama form modal. Tiene la misma estructura, exactamente la misma estructura que nuestro formulario para agregar datos, solo que los ID son diferentes. Se llama GIF modal, el otro se llama, en las opciones también, pero este se llama tipo modal, el ID, y así, ¿no? Este es un simple modal, que es un formulario, nada más exactamente igual, solo cambia el ID de los campos de la primera parte que hicimos del formulario para agregar datos. Obviamente este modal no se va a ver en nuestra aplicación, al menos que nosotros lo llamemos. Pero ¿cómo llamamos a un modal desde JavaScript? Bueno, en Bootstrap, si vamos a la sección de modal, vamos a ver que tenemos aquí a la derecha una sección que dice vía JavaScript. Tocamos aquí y nos dice que para poder acceder al modal desde JavaScript tenemos que usar o esta línea o esta que está acá. Yo voy a copiar esta línea de código, la voy a copiar así tal cual como está, y voy a venir al código, al app.js, y donde nosotros estamos importando el GIF y luego traemos el document query selector, el cuerpo de la tabla, aquí debajo voy a agregar el modal, ¿sí? Lo voy a llamar myModal, viene de bootstrap.modal y aquí en el document getElementById tengo que llamar al ID del modal, de mi modal. Ese ID del modal es modal gift. Entonces vamos a hacer referencia acá. Perfecto. No necesito mandarle opciones. Si quisiera mandarle opciones, puedo hacerlo. Si quieren saber cuáles son las opciones, simplemente acá tienen la documentación y pueden ver qué opciones podemos agregar como un objeto dentro de esta estructura del código para usar el modal de Bootstrap en JavaScript. Al hacer esto, yo ya tengo acceso a los métodos. Hay un método que se llama show y otro que se llama hide. El método show abre el modal, o sea, muestra el modal, y el método hide lo que hace es esconder el modal. Bueno, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a utilizar esos métodos para poder mostrar el modal y para poder esconder el modal. Así que vamos a volver a nuestro código. Bien, y una vez que tenemos esto, antes de cargar la tabla, ¿sí? Yo aquí voy a crearme un método. Este método se llama mostrar modal. Mostrar modal. Perfecto. Este mostrar modal va a recibir el ID de la gift card que queremos mostrar en el modal. Pero por ahora lo que voy a hacer es usar myModal con el método show. Bien, show, para mostrar el modal. ¿Cuándo se debería mostrar el modal? Cuando en el botón hacemos clic en el lapicito, o sea, en el botón amarillo que es para editar. Así que acá nosotros vamos a usar un onClick, como hicimos con el botón de borrar gift card, y vamos a llamar a mostrar modal. Bien, venimos acá, mostrar modal,
y le podemos mandar lo que sería el item ID, item.id. Bien, hasta incluso podríamos poner un console log aquí que muestre el ID que estamos recibiendo. Ahora, recordamos, como estamos usando el onClick y este es un archivo de module de JavaScript, este método o función lo vamos a llamar convirtiéndolo en un método global, o sea, window.mostrar modal. Guardamos los cambios, volvemos aquí y vamos a tocar en este botón. Toco el botón, se abre el modal, como pueden ver es un formulario, modificar GIF, se dispara acá el ID, nos aparece el ID 1, toco actualizar y obviamente tiene require, no hace nada, cerramos el modal, vamos a abrir este otro, HBO Max, toco acá, me muestra que el ID es el número 3, perfecto, y se abre el modal. Pero la idea es que los datos que aparezcan en el modal sean los de la gift card, para que podamos modificarlos, ¿verdad? Perfecto. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Cuando vamos a mostrar el modal, lo que nosotros vamos a hacer es, con este ID, ubicar la posición del elemento, lo mismo que hicimos en la función borrar, o sea, esto mismo, vamos a traer con el ID la posición del elemento del arreglo, vamos a colocar esto aquí, así de esta manera, y ahora ya teniendo la posición, simplemente vamos a llamar a cada uno de los elementos del modal, del formulario, perdón, del modal, y le vamos a asignar el valor que viene de el arreglo. ¿Cómo sería eso? Para no escribir tanto, lo que voy a hacer es copiarme estos documentos que tenemos acá, que estos vienen del formulario de agregar, pero como es muy parecido al del modal, lo podemos usar. Entonces voy a copiarme todo esto, así como está, me lo voy a traer a la función mostrar modal, aquí, de esta manera, solo que acá voy a cambiar, este sería GIF modal, bueno, este también sería tipo modal, vamos a agregar rápidamente a todos la palabra modal, que es así como se llaman los ID de cada uno de estos elementos, y acá también vamos a cambiar estos punto y coma, no irían, iría al igual, ¿y qué vamos a hacer acá? Bueno, vamos a agregarle a estos inputs como valores lo que viene de datos en su posición, que acabamos de obtenerla con el index, y vamos a hacer referencia a sus propiedades. En este caso, este va a ser gift, esta propiedad va a ser tipo, esta propiedad va a ser tiempo, esta propiedad va a ser precio, y esta propiedad va a ser imagen. Ok. Y eso es todo. Lo que estamos diciendo acá es que con el ID que le mandamos a mostrar modal, vamos a obtener la posición de esa gift card en el arreglo y a cada input de ese formulario del modal le vamos a asignar los datos de ese elemento del arreglo con su posición. Volvemos aquí, vamos a tocar en el Xbox Game Pass, tocamos el lápiz y aparecen los datos de Xbox Game Pass. Es una suscripción, un mes, 300 pesos o dólares, no sé, como quieran. Cerramos, vamos a tocar en HBO Max, vemos que efectivamente tiene los datos que corresponden. Si yo acá quiero cambiar a 5 meses, por ejemplo, le doy a actualizar, no pasa nada, porque lo único que estoy haciendo es mostrar los datos. Puedo modificarlos, puedo mandarle cualquier cosa, pero al presionar actualizar, me dice que tiene que ser un número, bueno, le ponemos un número, actualizar, y no pasa nada, no se modifican los datos. Bueno, ahora vamos a trabajar justamente en eso, que sería lo último que nos quedaría para terminar este CRUD. Pero ¿qué pasa? Vamos a tener que crearnos una variable global acá. ¿Por qué? Necesitamos obtener el ID del GIF que vamos a actualizar. Entonces me voy a crear una variable global llamada IDGIFUpdate que va a tener un valor null, perdón, acá es let para crear la variable. ¿Y qué vamos a hacer? Cuando yo presione en mostrar modal, o sea, perdón, cuando ejecute la función mostrar modal y reciba el ID, voy a guardar ese ID en esta variable global. ¿Para qué? Bueno,
para que pueda utilizarla luego cuando quiera actualizar. Entonces, en vez de usar acá el ID, simplemente usamos esta variable global que ya tiene el ID. Vamos a ver que esto no varía en nada. Vamos a volver, vamos a tocar, se muestran los datos, tocamos otro, se muestran los datos, perfecto, no pasa nada. La diferencia es que ahora yo ya tengo almacenado este ID del que estoy mostrando en el modal en esta variable global y por ende ya puedo crearme otra función, una nueva función, que se va a llamar, esta sí la voy a crear como una constante, que se va a llamar gift update. Esta va a ser la función que nos va a permitir actualizar los datos. Como esta función se va a ejecutar cuando hagamos clic en el botón del formulario, o sea, si volvemos aquí a nuestra página, el botón este actualizar es el que dispara el submit de este formulario. Bien, entonces, ¿cómo se llama el formulario? O sea, ¿qué ID le hemos puesto al formulario del modal? Le pusimos el ID form modal. ¿Perfecto? Entonces, lo que vamos a hacer, cuando yo presione el botón de actualizar en el formulario del modal, se va a disparar esta función. Pero esta función va a ser el efecto o una función que se ejecuta cuando haya un submit. Así que vamos a hacer lo mismo que hicimos con el formulario de agregar una GIF. Vamos a llamar al document, el document.querySelector del ID form modal. Vamos a hacer referencia al add event listener, también al submit, pero en este caso, submit, así, vamos a hacer referencia a ¿qué? A la función giveUpdate. Entonces, a esa función vamos a hacer referencia acá. GiveUpdate, perdón, el submit, tenemos que cerrar la comilla. Ahí está. Perfecto, y esta comilla no iría. Ahí está. Ya tenemos entonces, estamos escuchando el submit, el evento submit, pero del formulario del modal. Y se va a disparar el gift update. Nuevamente, para que no se refresque la pantalla, acá recibiríamos el evento. Vamos a ver e.prevent default para que no refresque la pantalla. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a obtener obviamente la posición del elemento que estamos actualizando. Así que vamos a hacer exactamente lo mismo que está acá. Lo mismo que hicimos en mostrar modal. Tenemos acá la posición. Entonces, vamos a hacer lo mismo porque estamos obteniendo esta posición con el ID. ¿De dónde viene el ID? Bueno, viene de ese ID que es almacenado en esta variable global. Entonces, tranquilamente lo podemos usar acá. Bien, de hecho, también podríamos guardar esta posición, pero trabajar con posición es complicado porque si en algún momento elimino un elemento de la regla original, las posiciones cambian, pero los ID no. Por eso prefiero usar, aunque tenga que repetir esta línea, pero ya estoy obteniendo la posición dentro de la función. O sea, cuando yo ya sé que este es el ID que corresponde. Entonces, ya teniendo la posición, podríamos obviarlo, podríamos mandar la posición. Pueden ustedes modificarlo si quieren. No hay una sola manera de hacer las cosas. Pero bueno, ya tengo. Tengo la posición. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Bueno, almacenar lo que está en cada uno de los campos del modal. O sea, cuando yo modifique estos campos, quiero guardar los nuevos valores de estos campos en el arreglo. Entonces, tenemos que hacer prácticamente lo inverso que hicimos acá. Acá estamos a cada uno de los campos del modal asignándole los datos que vienen del arreglo y acá debemos hacer lo mismo, pero al revés. O sea, tomamos estos datos, perdón, vamos a tocar esto así, tocamos estos datos, bien, vamos a copiarlos así como están, vamos a venir aquí, los vamos a pegar, obviamente borramos los puntos y coma, bien, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a igualar cada uno de estos elementos, ¿a qué?
a lo que tenemos acá. Bien, a los mismos campos que teníamos del modal. Estamos haciendo lo inverso. Voy a copiar esto de esta manera y vamos a modificar brevemente. Acá no sería GIF modal, acá sería tipo modal. Acá no sería GIF modal, sino que sería tiempo modal. Acá no sería GIF modal, sino que sería precio modal. Y acá sería imagen modal. ¿Bien? Entonces, estamos trayendo el arreglo original, pero en la posición específica de esa gift card que queremos modificar, cada una de sus propiedades, le asignamos lo que haya escrito en cada uno de los campos del modal. O sea, es lo inverso a lo que hicimos acá para guardar los datos. ¿Ok? Como no sabemos qué datos se han modificado, guardamos todos. Si alguno se modificó, se va a guardar. Nuevamente, como estos datos se modifican, queremos que se refresquen en la tabla. Así que vamos a llamar a cargar tabla, la función cargar tabla. Y luego vamos a esconder el modal. ¿Cómo? Vamos a llamar a la variable myModal, que recuerden, esta variable es la que tiene todo lo que necesitamos de los modales. Así que, perfecto, llamamos a myModal.hide. ¿Sí? Porque el método hide de los modales es para cerrarlo. Guardamos los cambios y vamos a ver si esto funciona. Estamos aquí, vamos a modificar el Spotify Premium, tocamos acá, vamos a decir que es de 3 meses y el valor es de 1500. Actualizar y efectivamente acabamos de cambiar el Spotify Premium. Vamos a cambiar el Xbox Game Pass, tocamos aquí y en vez de una suscripción es una compra. Actualizamos y ahí está, se modificó compra. Y así con cualquiera de los datos de nuestra tabla. Excelente, ya tenemos funcionando nuestro CRUD. Podemos agregar el YouTube Premium, una suscripción de 3 meses, 1200. Le agregamos cualquier imagen. Ustedes pueden buscar en internet si quieren como para probar. Guardamos. Efectivamente aparece el YouTube Premium. Ahora voy a eliminar el HBO Max. Le voy a decir que sí. Perfecto, ya se fue. Y vamos a modificar Spotify Premium de nuevo. Vamos a decir que no, que era de un mes y que el valor era de 250. Actualizamos y perfecto. Excelente. Así hemos llegado al final de este video, de este curso. Lo he grabado así a lo largo, no lo he querido dividir en varios videos, pero sí voy a poner en la descripción los tiempos para que ustedes lo puedan manejar desde allí. Esto es una de las cosas que me habían pedido, poder explicar cómo crear un CRUD con JavaScript Vanilla. Bueno, esta es una manera en que lo podemos hacer. Esto se puede trasladar a cualquier otro proyecto que ustedes quieran, donde tengan que manipular datos, agregar datos, leer datos, actualizarlos, borrarlos, etc. Espero que les haya servido y compartan el video con otros. Si quieren ponerle like, está perfecto. Suscribirse a mi canal en YouTube, también lo pueden hacer. Voy a tratar de subir más videos como estos, prácticos, para que les sirva a la mayor cantidad de personas posibles. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya servido, que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.